Carlos, dos temas. Uno tiene que ver con las causas del fin de semana por incumplimiento, en este caso, al decreto nacional y provincial, fundamentalmente en cuanto a las cuestiones de circulación fuera de los horarios permitidos. ¿Cómo siguen esas causas el Trébol San Jorge Pellegrini? Como de costumbre, nosotros aquí tenemos naturalmente que cumplir con el decreto al cual también se adhirió la provincia. El decreto que estamos hablando es el 386-2021, para que la gente, si tiene internet, pueda entrar y saber cuáles son verdaderamente las restricciones. Y estamos... Un segundito. Sí, con gusto, con muchísimo gusto. Estamos hablando con el doctor Carlos Sopeni, a cargo de la unidad fiscal desde la ciudad de San Jorge, hablando con nosotros el doctor Sopeni, consultado. Sí, Carlos. Hola. Sí, ¿Me adelante. escuchan? Sí, perfecto. Bueno, como decía, el decreto es el 386-2021 de la provincia, en los cuales ahí claramente se determinan cuáles son las restricciones, y como de costumbre se le forma la causa, se evalúa también si hay antecedentes o no, o tienen también alguna suspensión de juicio o prueba en trámite, y luego se realiza la denuncia. Ahí en Pellegrini tuvimos un caso de unos chicos que tuvieron un accidente sin lesiones, pero circulando dentro del horario vedado, de modo que también ordené el secuestro del vehículo. Así que se está procediendo lo que es los secuestros de los vehículos, como hemos hecho en los primeros momentos de la pandemia allá por el año 2020. ¿Cómo se recupera ese vehículo, Carlos? Como le he explicado, en primer lugar, se debe culminar con la causa mediante las salidas alternativas que tiene nuestro código, que como bien estamos utilizando por lo general la figura de la suspensión de juicio prueba o provecho. Ahí se realiza una audiencia, se le hace el ofrecimiento, y luego en eso hay donaciones que nosotros tenemos previstas para todas las instituciones públicas que se han anotado, y mientras cumplan esas condiciones en el plazo acordado, una vez que cumplimenten, digamos, esas donaciones, se le restituye el vehículo, y luego que cumplan esas condiciones de la regla de conducta y el plazo, se le archiva la causa. Claro. El tema es que quien ha tenido una suspensión de juicio prueba ya no puede tener otra en un plazo al menos de 8 años. Entonces, ahí se le complica, porque en estos casos, si uno cuando hace el relevamiento de los antecedentes condenatorios, la única posibilidad que le queda para poder resolver su situación procesal es mediante un juicio abreviado que implica así una condena. Claro, exacto. O sea que la cuestión es seria, verdaderamente. Nosotros, como digo siempre, es decir, en tanto y en cuanto haya una normativa en la cual impone determinadas obligaciones a los ciudadanos, y esas normativas están dentro del derecho penal y en mi competencia, la tenemos que cumplir, como lo hace la policía. La gente a veces se enoja con la policía, pero la policía tiene que cumplir. Exacto. No hay otra. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente, por eso antes los recursos que tienen, que creo que se hizo en Buenos Aires, lo hizo el intendente de Cava y demás, que plantea inconstitucionalidad de la norma, y está bien. Cualquier ciudadano, si está en contra de alguna normativa, tiene que ir jurídicamente a plantear eso, y en su caso el juez evaluará si corresponde o no declarar la inconstitucionalidad. En la medida que esté vigente, hay que cumplirla. Exacto. Carlos, nadie mejor que usted para recordar esto. ¿Cuál es el horario concreto, como para pasarlo en limpio, entre tantos decretos de restricciones de idas, de vueltas? ¿En qué horario la gente ya no puede circular a nivel de nuestra provincia? Bueno, nosotros tenemos ahí hay algunas divergencias con respecto a lo que es el horario fijado a nivel, por ejemplo, nacional. Y en cuanto a las características, el decreto a nivel nacional habla de la circulación en general, y el decreto a nivel provincial habla de la previsión de la circulación vehicular. Sí. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a lo que sería el decreto, comienza a las 0 horas del día
23 de abril. Exacto. Y culminaría a las 24 horas, a las 12 de la noche del día 2 de mayo del 2021. Exacto. ¿Está claro? Sí. Bueno, ahí, en cuanto a los horarios, nuestra provincia fijó la prohibición de la circulación vehicular entre las 21 horas y las 6 horas. Claro. ¿Se entiende? Sí. En ese periodo que yo mencioné antes. Pero habla de circulación vehicular. Sí. De todas maneras, hay algunas interpretaciones que se deslizan en cuanto a que también las personas que podrían estar caminando en ese horario por el decreto anterior podrían también ser pasibles de ese delito. Claro. No obstante, bueno, se evalúa. Ahora, a nivel provincial, Carlos, si la policía me encuentra después de las 12 de la noche caminando, digamos, o deambulando por ahí, yo soy pasible de una causa. Nosotros en esos casos lo notificamos. Se lo notifica. La diferencia con el otro caso es que se le forma la causa. Claro. Hay una notificación que se realiza, haciéndole saber que por favor, si no tiene ninguna autorización para circular, que se vaya inmediatamente a la casa. Ahora, entre las 9 de la noche y las 12 de la noche, yo puedo, si no es de manera vehicular, yo puedo transitar libremente sin ningún tipo de riesgo. La previsión, claro, la previsión está desde las 21 a las 6. A nivel vehicular. En líneas generales, por lo que dice el artículo 5 del decreto, dice circulación vehicular. Si uno se remite taxativamente lo que dice, estamos hablando de circulación vehicular. Claro, pero circulación de personas sería a partir de las 12 de la noche, en todo caso, que se lo notifica. Exacto. Claro, ahí estamos de acuerdo. Fundamentalmente porque en esto algunos presidentes comunales e intendentes plantearon algún tipo de divergencia, como usted decía, con respecto a esos horarios, ¿no? Lo que sí está claro y se ha puesto de manifiesto expresamente, que lo que no pueden hacer los presidentes comunales ni los intendentes es flexibilizarlo a este decreto. Sí pueden ser más rigurosos. Claro, endurecerlo, es decir, mano dura. Eso sí lo pueden hacer, pero no pueden dejar de lado los límites que impone el decreto provincial en cuanto a los horarios y las actividades permitidas o no. Coincidimos. Carlos, un minuto más para que me cuente. Ayer audiencia por, en este caso, el tema Cornalis. Bueno, claro, ayer se realizó, ustedes recordarán que esta persona estuvo allá casi 8 días detenida, se hizo en un primer momento el control de detención. Ahí como fiscal lo que solicité es un artículo del código que me permite a mí la posibilidad de duplicar los plazos para realizar la audiencia cuando es un caso específico. En este caso lo pude fundamentar. Se realizó la audiencia en el día de ayer y fueron la audiencia imputativa y la audiencia de medida cautelar. La audiencia imputativa es donde el fiscal concretamente le dice al imputado cuál es el delito que ha cometido en presencia de su abogado defensor. Eso concretamente nosotros seleccionamos lo que es el artículo 142 bis, secuestro coactivo, con el resultado muerte no querida, en todo caso agravado, para el imputado en el día de ayer. No declaró el imputado, la defensa si bien luego resiste un poco la calificación y también la participación, en la cual yo lo inserto como autor. La defensa discrepa, considera que es instigador, pero bueno, no hizo lugar el juez y en definitiva cuando llega el momento de la audiencia cautelar, bueno, fundamenté cuáles eran las evidencias y la pena en expectativa. Estamos hablando hoy por hoy de una pena que tiene un mínimo de 15 y un máximo de 25 años, aclarando en todo momento que esa calificación en cuanto a la muerte no querida no deja de ser provisoria porque estará a la resulta de todas las informaciones que vayan llegando. Claro. ¿No es cierto? Carlos, claro. el informe que llega del Ministerio Público de la Acusación da cuenta que en la audiencia el fiscal dice realizó la atribución delictiva y aclaró que al hombre detenido se le endilgó la autoría del delito de secuestro coactivo agravado, que es lo que usted viene planteando, sí. Y explica que de la investigación se desprende que habría contratado a 3 personas para que lleven adelante el plan. Exacto. ¿Es correcto esto? Sí, por supuesto, así fue.
así fue y naturalmente nosotros hoy por hoy con las evidencias que tenemos objetivamente no podemos incluir a esta persona que hemos imputado dentro de los que han sido los autores materiales, quienes estaban en el vehículo con el señor Cornalis. Exacto. No obstante eso, de ninguna manera puede quedar ajeno al hecho. Sí, porque obvio. En algunos casos, muchas veces usted va a ver que se encuentra primero los autores materiales y luego se sigue la investigación y se encuentra el autor ideológico. En este caso fue a la inversa. Comenzamos con el autor ideológico y ahora estamos en pos de la captura de los autores materiales. Claro. Esto es lo que hemos, básicamente para que ustedes entiendan. Exacto. Carlos, ¿y la percepción es de que las 3 personas debían secuestrar a Cornalis para robarle el dinero? Claro, porque la información que ellos contaban, naturalmente esta persona tenía mucho vínculo, incluso ustedes bien lo deben haber leído ahí, había trabajado en la cooperativa, era un socio, claro. Fundador junto con Cornalis de la cooperativa, que luego por razones obviamente vinculadas a un hecho delictivo, que por otra parte nunca lo aclaré, pero lo digo ahora, nunca hubo ningún tipo de denuncia. En estos casos lo manejaron entre ellos y demás, y lo que acordaron fue la desvinculación con una indemnización. De modo que la información que tenían era que todo el dinero que manejaba la cooperativa lo tenía Cornalis, pero no en el auto, sino en la casa. Es decir, ellos nunca supieron, tuvieron el dinero a 10 centímetros de sus manos, pero nunca supieron que estaba el dinero en la mano. Claro. En el baúl, ¿se entiende? Es decir, por eso el plan era secuestrarlo en ese lugar cuando llegaba y entrar junto con Cornalis al domicilio donde iban a reducir a toda la familia. Ahí sustraían todo el supuesto dinero que tenían, claro. Cornalis, como si fuese un banco, sí. Y se dejaban maniatados y se retiraban del lugar con el vehículo de Cornalis, claro. Y lo dejaban abandonado y luego alguien lo esperaba. ¿Y el dinero dónde estaba? ¿En el baúl, Carlos? En el baúl. Claro. Lo tuvieron siempre ellos ahí, pero obviamente no. Es decir, estaban tan convencidos de que estaban en la casa que claro. No le prestaron atención. No tenían armas de fuego en su poder, ¿no? No. En ese caso, bueno, por eso también yo incluso en la audiencia expresamente le hago saber que formaba parte del plan la violencia física, porque usted, fíjese, si usted quiere secuestrar a alguien, tiene la posibilidad de amenazarlo con un arma de fuego y no lo toca a la víctima. Exacto. Cuando usted no utiliza arma de fuego, irremediablemente tiene que utilizar la violencia física, sí, algo sí. Que, bueno, que lo duerma con algún narcótico y demás, pero que no deja de ser violencia física igual. Exacto. Y lo último, el plan se frustra y los 3 atacantes le terminan quitando la vida, seguramente porque reconoció a alguno de ellos. No, ese es, bueno, precisamente, yo creo que el imputado no quiso participar directamente para no ser reconocido. Exacto. Y precisamente, porque si hubiera participado ya sí, obviamente la idea era, no le quedaba otra que matarlo. Claro, Carlos, y los 3 atacantes están prófugos, ¿no? Sí, por el momento sí.